El eco de los últimos acontecimientos aún parecía suspendido en el aire de Valle Salvaje, como si cada rincón del valle guardara la memoria reciente de secretos apenas contenidos y verdades que se resistían a salir a la luz. La casa grande, con sus muros imponentes y su silencio denso, amanecía envuelta en una calma engañosa, una de esas quietudes que no anuncian paz, sino tormenta contenida. Matilde no había dormido en toda la noche. Desde aquel instante en que, entre lágrimas y temblores, aseguró haber sentido algo moverse dentro de su vientre, su mundo interior había cambiado de forma irreversible. No era solo la sorpresa, ni siquiera el miedo, era algo más profundo, una mezcla de incredulidad y una esperanza casi prohibida que la consumía por dentro. Durante años, su cuerpo había sido escenario de pérdidas, silencios y ausencias. Y ahora, de pronto, ese mismo cuerpo parecía reclamar un misterio que desafiaba toda lógica. Se encontraba sentada al borde de la cama, con las manos apoyadas sobre su abdomen, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese vínculo invisible que creía haber sentido. Su respiración era irregular, contenida, y sus ojos reflejaban una intensidad que no había tenido desde la muerte de Gaspar. Porque, en el fondo, no podía evitar pensar en él. En lo que fueron, en lo que no pudieron ser, en todo lo que quedó suspendido entre ellos. Mientras tanto, Atanasio observaba la escena desde la puerta, sin atreverse a interrumpirla. Su mirada, cargada de una mezcla de preocupación y desconcierto, no encontraba un punto fijo donde descansar. Había visto a Matilde sufrir antes, había presenciado su dolor en silencio, pero aquello era distinto. Aquella convicción que ella mostraba, esa certeza casi visceral de que algo crecía dentro de ella, lo descolocaba por completo. No creía en milagros, tampoco en fantasías, y sin embargo, algo en la expresión de Matilde le impedía desmentirla con dureza. Se acercó lentamente, como si cada paso debiera medirse para no romper un equilibrio frágil. Ella levantó la vista hacia él, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, pero firme en su convicción. No necesitó decir mucho, bastó con ese gesto, con esa manera de aferrarse a su propio vientre, para que Atanasio comprendiera que no se trataba de una simple ilusión pasajera. Aún así, dentro de él crecía una inquietud difícil de contener. No por desconfianza hacia Matilde, sino por el temor de que todo aquello no fuera más que un reflejo del dolor que aún no había logrado sanar. Sabía que perder a Gaspar la había dejado al borde del abismo. Y sabía también que, en ocasiones, la mente puede inventar refugios donde el corazón ya no encuentra consuelo. Por su parte, en la cocina, Pepa trabajaba en silencio, ajena en apariencia a la tormenta emocional que comenzaba a gestarse en otra parte de la casa. Sus manos se movían con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir en medio del caos, pero su mente no estaba del todo allí. Había notado algo extraño en Matilde los últimos días, una inquietud distinta, una especie de recogimiento interior que no terminaba de encajar con su forma habitual de afrontar el dolor. Cuando finalmente Matilde apareció ante ella, con ese aire contenido y los ojos cargados de una urgencia silenciosa, Pepa dejó de lado lo que estaba haciendo sin necesidad de explicaciones. No hicieron falta palabras extensas, bastó con la forma en que Matilde se llevó las manos al vientre para que todo cobrara sentido. El gesto de Pepa al acercarse fue cuidadoso, casi reverente. Sus manos, curtidas por el trabajo y la experiencia, se posaron con suavidad sobre el cuerpo de Matilde, como si intentaran descifrar un lenguaje que no pertenece del todo al mundo racional. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Ninguna de las dos habló, solo el silencio, cargado de expectativa, llenaba el espacio entre ellas. Y entonces, algo cambió. No fue un movimiento evidente, ni un gesto claro, fue más bien una sensación, un impulso leve pero innegable que recorrió la palma de Pepa y la obligó a contener la respiración. Sus ojos se alzaron lentamente hacia los de Matilde, y en ese intercambio silencioso quedó sellada una verdad que ninguna de las dos se atrevía aún a nombrar con todas sus letras. Porque lo que Pepa sintió no podía explicarse con facilidad, no encajaba en los tiempos naturales, ni en las lógicas del cuerpo. Era demasiado pronto, demasiado inexplicable, y sin embargo, estaba ahí. Matilde, al ver la reacción de Pepa, dejó escapar un suspiro entrecortado, como si necesitara esa confirmación externa para no sentirse atrapada en su propia imaginación. Pero lejos de tranquilizarla, aquella coincidencia de percepciones intensificó la inquietud. Porque si no era una ilusión, entonces, ¿qué era? Mientras tanto, en la casa pequeña,
Mercedes caminaba de un lado a otro con una tensión apenas disimulada. Había aprendido a leer entre líneas, a detectar silencios sospechosos y respuestas incompletas. Y en Dámaso, cada palabra no dicha pesaba más que cualquier confesión. Desde que él había insinuado su implicación en la muerte de los asaltantes de la Calesa, algo no encajaba. No era solo lo que decía, sino la forma en que lo decía. Esa manera de esquivar el tema, de rodearlo con medias verdades, de ofrecer explicaciones que parecían diseñadas para no aclarar nada. Cuando finalmente decidió enfrentarlo, lo hizo con la firmeza de quien ya no está dispuesta a tolerar evasivas. No elevó la voz, no necesitó hacerlo. Su mirada, directa y penetrante, fue suficiente para exigir una respuesta. Dámaso, por su parte, reaccionó con una calma que rozaba la insolencia. Sonrió apenas, como si la pregunta no le sorprendiera en absoluto. Pero en sus ojos había algo más, un destello oscuro, una advertencia silenciosa de que había límites que no convenía cruzar. La conversación se volvió densa, cargada de significados implícitos. Mercedes no buscaba una simple respuesta, buscaba la verdad, y sabía que esa verdad podía cambiarlo todo. Sin embargo, Dámaso no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Cada frase suya era una maniobra, cada silencio una estrategia. Y en ese juego de tensiones, lo que realmente se ponía en evidencia no era solo lo ocurrido con los asaltantes, sino el poder que él creía tener sobre los demás. A lo lejos, en otra parte de la casa grande, Luisa se encontraba con Bárbara en un rincón apartado, donde las palabras podían pronunciarse sin el riesgo inmediato de ser escuchadas. Pero incluso allí, el miedo estaba presente. No era un miedo concreto, sino una sensación persistente de estar siendo observadas, de que cualquier secreto podía dejar de serlo en cualquier momento. Luisa, con el rostro serio y la voz contenida, formuló una pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza. No se trataba solo de curiosidad, era una necesidad urgente de saber en quién se podía confiar realmente. Bárbara no respondió de inmediato. Su silencio no era indiferencia, sino conflicto, porque confiar, en aquel lugar, se había convertido en un acto peligroso. Y, don Eduardo, no era precisamente una figura que inspirara tranquilidad. Sus dudas no nacían de un hecho concreto, sino de una acumulación de pequeños detalles, de gestos ambiguos, de presencias que no terminaban de encajar. Y en ese contexto, la pregunta de Luisa adquiría un peso aún mayor. Lo que ninguna de las dos sabía con certeza era si alguien más había escuchado aquella conversación. Si sus palabras, pronunciadas con cautela, habían llegado a oídos que no debían. Porque en Valle Salvaje, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Y en ese mismo instante, en algún punto entre la casa grande y la casa pequeña, una pieza más comenzaba a moverse en silencio, preparando el terreno para un giro que nadie estaba preparado para afrontar. Mientras la inquietud comenzaba a expandirse como una sombra silenciosa por los rincones de Valle Salvaje, la sensación de que algo se estaba quebrando en lo más profundo de la casa grande se hacía cada vez más evidente. No era un ruido, ni un hecho concreto lo que despertaba esa impresión, sino una acumulación de miradas, silencios y gestos que ya no podían sostener la apariencia de normalidad. Atanasio no lograba apartar de su mente la escena con Matilde y Pepa. Aquel instante, tan breve como inexplicable, se repetía una y otra vez en su memoria, como si su propia razón intentara encontrar una lógica donde no parecía haberla. No era solo lo que había oído, ni siquiera lo que había visto. Era la convicción en los ojos de ambas mujeres, esa certeza compartida que desafiaba toda explicación racional. Se encontraba en el exterior, apoyado contra una de las paredes de piedra que delimitaban la finca, mirando sin ver realmente el paisaje que se extendía ante él. El valle, con su serenidad engañosa, contrastaba brutalmente con el torbellino que agitaba su interior. Durante años había aprendido a desconfiar de todo lo que no pudiera tocar, medir o entender. Y sin embargo, ahora se encontraba enfrentado a una realidad que no podía negar del todo, pero tampoco aceptar. Pensó en Gaspar, en la sombra que su ausencia había dejado en la vida de Matilde. En cómo esa pérdida había abierto un vacío tan profundo que parecía imposible de llenar. Y fue entonces cuando una idea incómoda comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si aquello no era más que una manifestación de ese dolor? ¿Y si el cuerpo de Matilde estaba intentando construir una ilusión para sobrevivir a la ausencia? Pero incluso mientras esa hipótesis tomaba forma, algo dentro de él se resistía a aceptarla completamente. Porque lo que había visto en los ojos de Pepa no era compasión ni duda.
Era sorpresa, y esa sorpresa no se fingía. Mientras tanto, dentro de la casa grande, el ambiente comenzaba a cargarse de una tensión difícil de ocultar. Benigna avanzaba por los pasillos con paso decidido, envuelta en ese aura de misterio que la rodeaba siempre que intervenía en asuntos que desbordaban lo cotidiano. No era una mujer que hablara sin motivo, ni que se dejara llevar por fantasías. Su presencia, en aquel momento, no hacía sino intensificar la sensación de que lo que estaba ocurriendo con Matilde no podía tratarse como un simple capricho de la imaginación. Cuando finalmente se encontró con Victoria en la capilla, el contraste entre ambas figuras resultaba casi simbólico. Por un lado, la antigua duquesa, erguida, controlada, dueña de cada gesto. Por otro, la curandera, portadora de verdades que no se sometían a la lógica del poder ni de las apariencias. Victoria escuchó las palabras de Benigna con una mezcla de incredulidad y desdén. La idea de que Matilde pudiera estar embarazada en aquellas circunstancias no solo le resultaba absurda, sino casi ofensiva. No por la joven en sí, sino por lo que implicaba aceptar una realidad que escapaba a su control. Dejó escapar una leve risa, fría, medida, como quien descarta una historia sin necesidad de profundizar en ella. Pero Benigna no se inmutó, no levantó la voz, no insistió con dramatismo. Simplemente sostuvo la mirada de Victoria con una firmeza que desarmaba cualquier intento de ridiculizar la situación. Porque, más allá de lo que pudiera parecer, Benigna no estaba transmitiendo una simple suposición. Había algo más, algo que ni siquiera ella misma terminaba de comprender del todo, pero que intuía con la certeza que solo otorgan los años de experiencia observando cuerpos y almas. Victoria, por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve incomodidad. No lo reconocería en voz alta, pero aquella seguridad tranquila de Benigna resultaba más inquietante que cualquier grito o acusación. Porque sugería que había un conocimiento que escapaba a su dominio, y eso, para alguien como ella, era una amenaza en sí misma. Al mismo tiempo, en otra parte de la casa, Braulio avanzaba con cautela, moviéndose entre sombras y silencios con la precisión de quien está acostumbrado a actuar sin ser visto. La orden de su madre, Enriqueta, no admitía errores. El libro de cuentas de los Gálvez de Aguirre no era un simple registro. Era una llave, una prueba, un arma. Su encuentro con Atanasio no fue casual. Cada palabra que intercambiaron estaba cargada de una intención que iba más allá de lo evidente. Braulio no buscaba una respuesta directa. Buscaba una pista, una grieta en el relato de los demás que le permitiera acercarse a su objetivo sin levantar sospechas. Atanasio, todavía atrapado en sus propios pensamientos, respondió con cautela. No confiaba en Braulio, pero tampoco podía permitirse mostrar abiertamente su desconfianza. En aquel lugar, cualquier gesto fuera de lugar podía convertirse en una condena. Cuando finalmente Braulio confirmó la existencia de un único ejemplar del libro, su expresión apenas se alteró. Pero en su interior, la satisfacción fue inmediata. Aquella información simplificaba su tarea. Ya no había margen para el error, solo quedaba encontrar el momento adecuado. Mientras tanto, en los salones principales, la figura de Rafael se imponía con esa mezcla de firmeza y contención que lo caracterizaba. Su decisión respecto a Leonor no había sido fácil, pero tampoco estaba dispuesto a ceder ante las presiones, ni siquiera cuando éstas provenían de su propia familia. La presencia de Rosalía, debilitada por la enfermedad, había suavizado ligeramente su postura. Permitir que Leonor permaneciera en la casa grande no era un gesto de confianza, sino de compasión hacia su hermana. Pero eso no cambiaba el fondo del asunto. Leonor lo sabía, lo había comprendido en el mismo instante en que recibió la respuesta de Rafael. Y sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse, no después de todo lo que había vivido, de todo lo que había perdido. Su encuentro con Francisco y Pepa no fue casual. Buscaba orientación, pero también necesitaba reafirmar algo dentro de sí misma. No se trataba solo de recuperar su puesto como aya. Era una cuestión de dignidad, de identidad. Las palabras que recibió no fueron directas, ni ofrecieron soluciones claras. Pero sí le devolvieron algo que había comenzado a perder. La certeza de que aún tenía margen para actuar, para demostrar que no era la persona que ahora creían que era. En paralelo, en un rincón más discreto de la casa, la conversación entre Luisa y Bárbara continuaba resonando con un peso cada vez mayor. La pregunta sobre don Eduardo no era inocente. Ni tampoco lo era el silencio que la siguió. Bárbara, con el ceño levemente fruncido, parecía debatirse entre lo que sabía y lo que estaba dispuesta a admitir.
Su desconfianza no tenía una forma concreta, pero sí una raíz clara. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que en Valle Salvaje las apariencias rara vez coinciden con la verdad. Y mientras ambas intercambiaban miradas cargadas de significado, una sensación incómoda se instalaba entre ellas. No era paranoia, era intuición, la certeza de que, en aquel lugar, incluso los susurros podían convertirse en armas si llegaban a oídos equivocados. Porque en Valle Salvaje, nadie habla realmente en secreto. Y en ese mismo instante, en algún punto cercano, alguien escuchaba más de lo que debía, guardando cada palabra como una pieza más en un juego que apenas comenzaba a revelar sus verdaderas reglas. Mientras la incertidumbre se extendía como una grieta invisible por cada rincón de la casa grande, el caso de Matilde comenzaba a dejar de ser un simple susurro entre criadas para convertirse en una inquietud que atravesaba todos los niveles del valle. Lo que en un principio parecía una afirmación desesperada nacida del dolor, empezaba a adquirir un peso incómodo, difícil de ignorar incluso para quienes se resistían a creer en ello. Matilde, lejos de encontrar consuelo tras la confirmación de Pepa, parecía haberse hundido aún más en una especie de trance emocional del que no podía salir. Su mirada, fija y ausente, oscilaba entre la ilusión y el miedo, como si en su interior convivieran dos realidades que no lograban reconciliarse. Por un lado, la esperanza casi infantil de que aquello fuera cierto, de que la vida le ofreciera una segunda oportunidad. Por otro, el terror silencioso de estar perdiendo el control sobre sí misma. Pasaba largos momentos en soledad, acariciando su vientre con una delicadeza que no dejaba lugar a dudas sobre lo que sentía. Cada gesto suyo estaba cargado de significado, de una necesidad profunda de aferrarse a algo que le devolviera sentido a su existencia. Y sin embargo, cuanto más intensa era esa conexión, más inquietante resultaba para quienes la observaban. Atanasio, incapaz de permanecer al margen, comenzó a sentir que aquella situación escapaba definitivamente de sus manos. La decisión de llamar nuevamente a Benigna no fue impulsiva, sino el resultado de una lucha interna que lo había desgastado más de lo que estaba dispuesto a admitir. No confiaba del todo en lo que estaba ocurriendo, pero tampoco podía permitirse ignorarlo. Había algo en todo aquello que no encajaba, algo que lo obligaba a actuar aunque no supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Y esa sensación, más que cualquier certeza, fue la que lo empujó a intervenir. Mientras tanto, en la capilla, la conversación entre Benigna y Victoria había dejado una huella más profunda de lo que la antigua duquesa estaba dispuesta a reconocer. Aunque había reaccionado con burla en un primer momento, la seguridad con la que la curandera había expuesto los hechos había sembrado en ella una duda incómoda, persistente. Victoria no creía en lo sobrenatural, no en el sentido en que lo planteaba Benigna, pero sí creía en el poder de las apariencias, en el impacto de las historias que se repiten hasta convertirse en verdad. Y comprendía perfectamente el peligro que podía suponer que aquella idea comenzara a circular sin control. Un embarazo inexplicable, una mujer marcada por la tragedia, una curandera que respalda la historia. Eran los ingredientes perfectos para que el rumor creciera, se deformara y terminara afectando el equilibrio de poder que tanto le había costado construir. Por eso, aunque no lo admitiera abiertamente, decidió no ignorar el asunto. No por compasión hacia Matilde, sino por estrategia. Porque si había algo que Victoria no toleraba, era aquello que escapaba a su control. A su vez, Benigna abandonó la capilla con una expresión que no revelaba ni triunfo ni preocupación, sino una calma extraña, casi resignada. Había cumplido con su papel, había transmitido lo que consideraba necesario. Pero en su interior sabía que aquello no había hecho más que empezar. Porque lo que había sentido en Matilde no era algo común. No era una simple confusión del cuerpo ni un engaño de la mente. Era otra cosa, algo que no se podía explicar fácilmente y que, por lo mismo, resultaba peligroso. En paralelo, la tensión en torno a Dámaso comenzaba a intensificarse de manera casi imperceptible, pero constante. Mercedes, tras su enfrentamiento con él, no había logrado arrancarle una confesión clara, pero sí había confirmado algo aún más inquietante. Dámaso no tenía intención de decir la verdad. Y eso, en el contexto en el que se encontraban, era casi peor que cualquier revelación. Se encontraba ahora en uno de los salones de la casa pequeña, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio de aquella conversación. No buscaba solo respuestas, buscaba contradicciones, puntos débiles, algo que le permitiera entender qué estaba ocultando realmente aquel hombre.
Porque no se trataba únicamente de la muerte de los asaltantes. Había algo más, algo que él protegía con una frialdad calculada, como si supiera que revelar esa información podría desencadenar consecuencias irreversibles. Y Mercedes, con su experiencia y su instinto, comenzaba a intuir que ese secreto estaba directamente relacionado con Victoria. Mientras tanto, Dámaso se movía con la tranquilidad de quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin exponerse. Su actitud, lejos de ser defensiva, parecía incluso desafiante. No temía las preguntas, porque sabía que tenía el control sobre lo que los demás podían saber. Su ventaja no residía solo en el secreto que guardaba, sino en el momento en el que decidiría utilizarlo. Porque Dámaso no era un hombre que actuara por impulso. Era paciente, calculador, y sobre todo, consciente del valor de la información en un entorno donde el poder se sostenía tanto en la sangre como en los silencios. En otro extremo de la casa grande, Leonor caminaba lentamente por los pasillos, como si cada paso le exigiera un esfuerzo adicional. No era solo la incertidumbre sobre su futuro lo que la inquietaba, sino la sensación constante de estar siendo juzgada, evaluada, reducida a sus errores pasados. La negativa de Rafael había sido un golpe duro, aunque no inesperado. Pero lo que realmente la afectaba no era la decisión en sí, sino la falta de confianza que ésta implicaba. Porque para Leonor, más allá de su función como aya, estaba en juego su lugar en ese mundo. Su conversación con Francisco y Pepa había dejado en ella una semilla de determinación, pero también una conciencia más clara de lo difícil que sería revertir la situación. No bastaba con querer, tendría que demostrar, convencer, resistir. Y eso requería algo más que paciencia. Por su parte, Rafael mantenía su postura con una firmeza que ocultaba un conflicto interno más profundo de lo que dejaba ver. No dudaba de su decisión, pero sí de las consecuencias que ésta podría tener. Porque en Valle Salvaje, cada elección arrastraba consigo una cadena de efectos que rara vez se limitaban a lo inmediato. Permitir que Leonor permaneciera en la casa grande había sido un gesto medido, pero no exento de riesgo. Sabía que aquello podía interpretarse de muchas formas, y en un entorno donde las percepciones eran tan importantes como los hechos, eso podía volverse en su contra. Mientras tanto, Luisa no lograba apartar de su mente la conversación con Bárbara. La duda sobre don Eduardo había dejado de ser una simple inquietud para convertirse en una preocupación real. No sabía exactamente qué desconfiar, pero sentía que algo no encajaba. Y esa sensación, en Valle Salvaje, rara vez era infundada. Bárbara, por su parte, se encontraba atrapada entre lo que intuía y lo que estaba dispuesta a admitir. Había aprendido a sobrevivir en medio de secretos, pero también sabía que algunos silencios terminaban volviéndose en contra de quienes los guardaban. Ambas comprendían, aunque no lo dijeran en voz alta, que estaban caminando sobre terreno inestable. Y en algún lugar cercano, fuera de su campo de visión pero no de su alcance, alguien seguía escuchando. Observando, esperando el momento adecuado para convertir esas dudas en una ventaja. Porque en Valle Salvaje, la verdad nunca aparece sola. Siempre llega acompañada de consecuencias. Mientras la tensión continuaba creciendo de forma casi imperceptible pero constante, la historia de Matilde dejó de ser una inquietud íntima para convertirse en un punto de fractura dentro del equilibrio ya debilitado de Valle Salvaje. Lo que hasta ese momento había sido una sospecha, una intuición compartida en voz baja, comenzó a adquirir una presencia incómoda en la vida cotidiana de todos los que habitaban la casa grande. Matilde, cada vez más aislada en su propio mundo interior, parecía vivir en una realidad paralela donde la duda ya no tenía cabida. Su cuerpo se había convertido en el centro de su existencia, en un territorio sagrado donde se gestaba algo que ella no cuestionaba, aunque no pudiera explicarlo. Esa certeza, lejos de tranquilizarla, la volvía más frágil, más expuesta a un entorno que no estaba dispuesto a aceptar lo inexplicable sin someterlo antes a juicio. Apenas hablaba con los demás. Cuando lo hacía, sus palabras eran breves, cargadas de una emoción contenida que no terminaba de traducirse en frases completas. Pero sus gestos, sus silencios, su forma de tocarse el vientre, todo en ella hablaba con una intensidad que inquietaba profundamente a quienes la rodeaban. Atanasio, incapaz de sostener por más tiempo aquella incertidumbre, decidió que no podía seguir observando desde la distancia. Su escepticismo comenzaba a resquebrajarse, no porque creyera plenamente en lo que Matilde afirmaba, sino porque ya no podía negar que algo estaba ocurriendo. Algo que escapaba a su comprensión,
pero que tenía consecuencias reales. La segunda llamada a Benigna no fue solo un intento de confirmar o desmentir una sospecha. Fue, en el fondo, una manera de aferrarse a una autoridad distinta, a una mirada capaz de interpretar aquello que él no podía. Porque en un entorno donde las normas sociales y el poder lo regían todo, lo que estaba ocurriendo con Matilde pertenecía a otro plano, uno donde las certezas se construían de forma diferente. Cuando Benigna regresó, su presencia no trajo calma, sino una sensación aún más densa de gravedad. Observó a Matilde en silencio, sin intervenir de inmediato, como si necesitara escuchar algo más allá de lo evidente. Su mirada no se limitaba al cuerpo, sino que parecía atravesarlo, buscar en capas más profundas una explicación que no se encontraba a simple vista. El ambiente se volvió casi irrespirable. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier palabra pudiera alterar un equilibrio frágil que apenas se sostenía. Y en ese silencio, el tiempo pareció detenerse una vez más. Matilde, con los ojos fijos en Benigna, buscaba una confirmación definitiva. No solo de lo que sentía, sino de lo que significaba. Porque, en el fondo, sabía que aquello no era normal. Y sin embargo, necesitaba que alguien le dijera que era real. Benigna no respondió de inmediato. Su silencio fue largo, denso, casi insoportable. Y cuando finalmente habló, no ofreció una respuesta clara, sino algo aún más inquietante. Una afirmación cargada de ambigüedad, que no negaba lo que estaba ocurriendo, pero tampoco lo explicaba dentro de los límites conocidos. Aquello fue suficiente para que la duda se transformara en algo más peligroso. En una verdad a medias que cada uno interpretaría según sus propios temores. Mientras tanto, en la casa pequeña, la figura de Dámaso comenzaba a adquirir un peso cada vez más inquietante. Su capacidad para moverse entre verdades a medias, para controlar lo que decía y lo que callaba, lo convertía en una presencia difícil de descifrar, pero imposible de ignorar. Mercedes, cada vez más convencida de que aquel hombre ocultaba algo esencial, no lograba apartar de su mente la posibilidad de que su silencio estuviera relacionado con algo mucho más grave que un simple acto de defensa ante los asaltantes. Había algo en su actitud que sugería premeditación, cálculo, incluso una especie de orgullo oculto. La pregunta que le había formulado, si él había matado a los asaltantes, no había obtenido una respuesta directa, pero sí había provocado una reacción que decía más que cualquier confesión. No había negado, tampoco había afirmado, se había limitado a desviar la conversación, a diluir el tema en una maraña de palabras que no llevaban a ninguna parte. Y eso, para Mercedes, era la confirmación más clara de que había algo que no debía salir a la luz. A su vez, Victoria comenzaba a sentir que el terreno bajo sus pies no era tan firme como había creído. La conversación con Benigna había dejado una marca que no podía borrar, y las insinuaciones de Dámaso, aunque indirectas, empezaban a adquirir un nuevo significado. No se trataba solo de lo que él sabía, sino del momento en que decidiría utilizarlo. Victoria, acostumbrada a ser quien movía los hilos, se encontraba ahora en una posición incómoda, casi vulnerable. Porque Dámaso no solo conocía su pasado, lo comprendía, y eso lo hacía aún más peligroso. En otro punto de la casa grande, la tensión en torno a Leonor comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa. Su estancia en la casa, aunque permitida, no dejaba de ser provisional, condicionada por la voluntad de Rafael y por la fragilidad de Rosalía. Pero Leonor ya no estaba dispuesta a aceptar ese lugar incierto sin luchar por algo más. No por ambición, sino por necesidad, porque en ese mundo, no tener un lugar definido equivalía a desaparecer. Su conversación con Pepa había dejado en ella una idea clara. No podía esperar a que la confianza le fuera de vuelta. Tenía que reconstruirla, y eso implicaba actuar, exponerse, demostrar con hechos lo que las palabras ya no podían sostener. Por su parte, Rafael observaba todo desde una distancia que no era indiferencia, sino control. Sabía que cada decisión suya tenía consecuencias que se extendían más allá de lo inmediato. Y aunque mantenía su postura, no podía ignorar que la presencia de Leonor en la casa estaba generando una dinámica que aún no lograba descifrar completamente. Mientras tanto, Luisa y Bárbara comenzaban a percibir con mayor claridad el peligro que se cernía sobre ellas. La duda sobre don Eduardo ya no era una simple inquietud, sino una amenaza latente. Algo en su comportamiento, en su forma de aparecer en los momentos menos esperados, les hacía pensar que no estaban ante una figura inofensiva.
La sensación de haber sido escuchadas comenzaba a tomar forma en sus pensamientos, aunque ninguna de las dos se atreviera a expresarlo abiertamente. Porque hacerlo implicaría reconocer que estaban expuestas, que sus secretos ya no les pertenecían del todo. Y en Valle Salvaje, perder el control de un secreto era perder una parte del poder. Justo en ese momento, en algún lugar cercano, una figura permanecía inmóvil, casi fundida con las sombras. No necesitaba intervenir, no todavía, le bastaba con observar, con recoger cada fragmento de información, cada palabra pronunciada sin saber quién podía estar escuchando. Porque en aquel juego silencioso, la información era la única moneda que realmente importaba. Y quien la poseía, tenía el control. A medida que el misterio en torno a Matilde comenzaba a arraigarse con más fuerza en la vida del valle, la sensación de que algo profundamente anómalo estaba ocurriendo ya no podía ser contenida dentro de un círculo reducido. Se había convertido en una inquietud colectiva, una sombra que se proyectaba sobre cada conversación, cada mirada, cada silencio compartido en la casa grande. Matilde, sin embargo, parecía haber cruzado un umbral del que ya no había retorno. Su convicción no solo permanecía intacta, sino que se fortalecía con cada hora que pasaba. Había dejado de buscar aprobación en los demás, ya no necesitaba que nadie confirmara lo que sentía. En su interior, aquello era una certeza absoluta. Esa seguridad, lejos de traerle paz, la sumía en una especie de estado febril, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban de forma inseparable. Porque cuanto más real se volvía aquello para ella, más consciente era del abismo que la separaba del resto. Sabía que no la creían. Lo percibía en las miradas esquivas, en los susurros que se apagaban cuando ella entraba en una estancia. Y aún así, no retrocedía. Atanasio, cada vez más dividido entre la razón y lo que sus propios ojos habían presenciado, comenzó a experimentar una transformación silenciosa. Ya no se trataba de convencer a Matilde de que estaba equivocada. Se trataba de entender qué estaba ocurriendo realmente. Esa diferencia, sutil pero decisiva, marcó un cambio en su actitud. Comenzó a observar con mayor atención, a escuchar con menos prejuicios. Y en ese proceso, algo dentro de él empezó a resquebrajarse. No era fe, tampoco era aceptación plena, era, más bien, la apertura a una posibilidad que antes habría rechazado sin dudar. Mientras tanto, Benigna permanecía en la casa como una figura incómoda, casi perturbadora para quienes preferían mantener las cosas dentro de los límites de lo comprensible. Su presencia no ofrecía respuestas claras, pero sí desestabilizaba certezas. Observaba, escuchaba, intervenía solo cuando lo consideraba necesario. Y cada una de sus palabras parecía añadir una capa más de ambigüedad a una situación que ya era difícil de sostener. No afirmaba que Matilde estuviera embarazada en el sentido convencional, pero tampoco lo negaba, y esa indefinición, en un entorno donde todo debía ser nombrado y clasificado, resultaba profundamente inquietante. Victoria, cada vez más consciente de que el asunto se le escapaba de las manos, comenzó a percibir el verdadero peligro que representaba aquella historia. No era el hecho en sí lo que la preocupaba, sino lo que podía provocar. Un embarazo inexplicable, respaldado por una figura como Benigna, podía convertirse fácilmente en un relato cargado de simbolismo, de interpretaciones que escapaban a su control. Y en un entorno donde el poder se sostenía tanto en la percepción como en la realidad, eso era inaceptable. Por eso, aunque no lo mostrara abiertamente, empezó a considerar la posibilidad de intervenir. No para ayudar a Matilde, sino para contener la historia antes de que adquiriera una dimensión que no pudiera manejar. A su vez, el silencio de Dámaso comenzaba a adquirir un peso cada vez más insoportable para quienes intuían que detrás de él se ocultaba algo más que una simple evasión. Mercedes, en particular, no lograba desprenderse de la sensación de que aquel hombre estaba jugando a un juego cuyas reglas solo él conocía. Había algo en su forma de moverse, en la calma con la que enfrentaba cada cuestionamiento, que no dejaba lugar a la improvisación. Cada gesto suyo parecía medido, cada palabra calculada. Y eso solo podía significar una cosa: tenía una ventaja. Mercedes comenzó a reconstruir mentalmente cada una de sus interacciones con él, buscando patrones, inconsistencias, cualquier detalle que pudiera ofrecerle una pista. Pero cuanto más analizaba, más claro le quedaba que no estaba tratando con alguien que dejara cabos sueltos. Dámaso no solo ocultaba algo, sabía exactamente qué ocultar, cuándo hacerlo y a quién mostrárselo. Mientras tanto,
Victoria empezaba a sentir el peso de ese conocimiento no compartido. Porque aunque no conociera los detalles exactos, intuía que Dámaso poseía información capaz de alterar el equilibrio que tanto esfuerzo le había costado mantener. Y esa intuición, más que cualquier evidencia concreta, comenzaba a inquietarla. Por su parte, en la casa grande, Leonor avanzaba en su propio proceso de reconstrucción personal. Había dejado atrás la expectativa de recuperar su lugar de forma inmediata. Ahora entendía que debía ganárselo. Cada gesto suyo, cada decisión, estaba orientada a demostrar que podía ser más que el reflejo de sus errores pasados. No se trataba solo de recuperar la confianza de Rafael. Se trataba de redefinir su identidad dentro de un entorno que la había reducido a una función. Su determinación no era ruidosa. No buscaba confrontaciones directas, pero estaba presente en cada una de sus acciones, en la forma en que se relacionaba con los demás, en la manera en que asumía su situación sin resignarse a ella. Rafael, por su parte, comenzaba a percibir ese cambio, aunque no lo admitiera abiertamente. Su decisión seguía siendo firme, pero ya no estaba libre de dudas. No sobre lo que había hecho, sino sobre lo que aquello implicaba a largo plazo. Porque en Valle Salvaje, ninguna decisión existía en aislamiento. Todo estaba conectado. Mientras tanto, la inquietud de Luisa y Bárbara continuaba creciendo, alimentada por una sensación cada vez más clara de vulnerabilidad. La figura de Don Eduardo se había convertido en un punto de tensión constante, una presencia que no lograban descifrar completamente, pero que tampoco podían ignorar. Había algo en él que no encajaba. No era un gesto concreto, ni una acción evidente. Era una acumulación de detalles, de silencios, de coincidencias que comenzaban a formar un patrón inquietante. Y en ese contexto, la posibilidad de haber sido escuchadas dejaba de ser una sospecha para convertirse en una amenaza real. Porque si alguien había oído aquella conversación, entonces ya no estaban solas en ese secreto. En algún punto cercano, oculto entre las sombras de los pasillos que conectaban las distintas estancias de la casa, una figura permanecía inmóvil, observando, esperando. No tenía prisa, no necesitaba actuar de inmediato. Sabía que la información, en el momento adecuado, podía ser más poderosa que cualquier acción directa. Y en Valle Salvaje, el momento adecuado siempre llega. Mientras el valle parecía continuar con su ritmo habitual, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, la realidad era muy distinta bajo la superficie. Cada personaje comenzaba a moverse condicionado por una inquietud que no podía ignorar, aunque tampoco pudiera nombrar con claridad. Era como si una verdad invisible estuviera tomando forma lentamente, obligando a todos a posicionarse antes de comprender realmente a qué se enfrentaban. Matilde, en el centro de ese fenómeno, ya no era solo una mujer marcada por la tragedia, sino una figura que generaba una mezcla de fascinación y temor. Su convicción seguía intacta, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no era únicamente la esperanza lo que la sostenía, sino una especie de determinación silenciosa que la alejaba del resto. Había dejado de intentar convencer a los demás. En su lugar, parecía aceptar que lo que le estaba ocurriendo no necesitaba ser comprendido por todos. Esa aceptación, paradójicamente, la volvía más firme, pero también más inaccesible. Atanasio lo percibía con una claridad creciente. Ya no veía en ella a alguien confundido o desesperado, sino a una mujer que se aferraba a una verdad que, aunque incomprensible, no era para ella negociable. Y eso lo descolocaba más que cualquier otra cosa. Porque si Matilde no dudaba, entonces tal vez el error no estaba en ella. Ese pensamiento, apenas formulado, se convirtió en una grieta dentro de su lógica. Una grieta que no podía cerrar fácilmente. Por su parte, Benigna comenzó a adquirir una presencia aún más determinante. No porque impusiera su visión, sino porque su silencio y sus palabras medidas parecían situarla en un lugar distinto al resto. No participaba del miedo ni de la incredulidad general. Observaba, analizaba, y cuando hablaba, lo hacía con una precisión que obligaba a los demás a reconsiderar sus propias certezas. En uno de esos momentos, su intervención dejó una huella más profunda de lo esperado. No fue una afirmación contundente, sino una insinuación cuidadosamente formulada que sugería que aquello que Matilde sentía no debía descartarse tan rápidamente. Esa idea, lejos de aclarar la situación, la complicó aún más. Porque abría la puerta a una interpretación que nadie estaba preparado para aceptar del todo. Victoria,
que hasta ese momento había intentado mantener una postura de control, comenzó a sentir que el terreno se volvía inestable bajo sus pies. No por lo que estaba ocurriendo en sí, sino por lo que ese acontecimiento podía desencadenar. Comprendía que si la historia de Matilde se extendía sin control, podría adquirir una dimensión simbólica que escaparía a cualquier intento de contención. Podría convertirse en un relato que cuestionara no solo la lógica del orden establecido, sino también la autoridad misma de quienes lo sostenían. Y eso era algo que no podía permitir. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria no tenía un plan claro. Solo intuiciones, y en un mundo donde siempre había sabido anticiparse a los movimientos de los demás, esa falta de certeza resultaba profundamente inquietante. Mientras tanto, el conflicto en torno a Dámaso comenzaba a alcanzar un punto crítico, aunque todavía no se manifestara de forma abierta. Mercedes ya no podía ignorar lo evidente. Aquel hombre no solo ocultaba un secreto, sino que lo utilizaba como una herramienta de poder. Cada vez que pensaba en su conversación con él, una sensación de urgencia la invadía. No podía quedarse de brazos cruzados esperando a que él decidiera revelar lo que sabía. Pero tampoco podía forzarlo sin arriesgarse a provocar una reacción que no podría controlar. Se encontraba atrapada en una encrucijada donde cualquier movimiento podía desencadenar consecuencias imprevisibles. Dámaso, por su parte, parecía moverse con una calma que rozaba la provocación. No evitaba las miradas, no se escondía. Al contrario, su presencia se hacía notar, como si quisiera recordar constantemente a los demás que estaba allí, observando, esperando. Su poder no residía en la fuerza, sino en el conocimiento. Y en su capacidad para decidir cuándo utilizarlo. Victoria lo sabía, y esa certeza comenzaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. En paralelo, Leonor continuaba su proceso de reconstrucción con una determinación que empezaba a hacerse visible para quienes la rodeaban. No buscaba compasión, ni siquiera comprensión. Buscaba una oportunidad. Cada gesto suyo estaba cargado de intención, de una voluntad firme de demostrar que no era la persona que creían que era. No hablaba más de lo necesario, pero actuaba con una coherencia que comenzaba a desarmar algunos prejuicios. Pepa lo notaba, Francisco también, incluso Rosalía, desde su debilidad, percibía ese cambio. Rafael, aunque mantenía su postura, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Su decisión seguía siendo la misma, pero su percepción comenzaba a matizarse. Ya no veía a Leonor únicamente a través del prisma del pasado. Empezaba a reconocer en ella una voluntad distinta. Y eso complicaba aún más la situación. Porque en Valle Salvaje, cambiar la percepción de alguien era el primer paso para alterar el equilibrio. Mientras tanto, Luisa y Bárbara se encontraban cada vez más atrapadas en una red de incertidumbre que no sabían cómo manejar. La sospecha de haber sido escuchadas comenzaba a adquirir una forma concreta, casi tangible. No era solo una intuición, era la suma de pequeños detalles, presencias inesperadas, silencios demasiado oportunos, miradas que parecían saber más de lo que deberían. La figura de Don Eduardo se volvía cada vez más inquietante en ese contexto. No por lo que hacía abiertamente, sino por lo que parecía ocultar. Por la forma en que aparecía en los momentos adecuados, como si siguiera un hilo invisible que lo conectaba con los secretos de los demás. Bárbara, más sensible a esos matices, comenzó a sentir un peso creciente en el pecho. No sabía exactamente qué temer, pero sabía que debía hacerlo. Luisa, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su mirada la traicionaba. Había aprendido a sobrevivir en un entorno hostil, pero aquella sensación de exposición constante era algo nuevo, algo más difícil de controlar. Y en ese contexto, ambas comprendieron, aunque no lo dijeran en voz alta, que ya no tenían el control total sobre lo que sabían. En algún punto cercano, la figura que había estado observando desde las sombras dio un paso atrás, desapareciendo sin hacer ruido. No necesitaba quedarse más tiempo. Había escuchado lo suficiente. Ahora solo quedaba esperar. Porque en Valle Salvaje, el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se guarda. ¿Y en quién decide cuándo dejar de guardarlo? A medida que la tensión alcanzaba un punto casi insoportable en Valle Salvaje, todos los hilos que se habían ido tensando en silencio comenzaban a entrelazarse de una forma peligrosa, como si el destino mismo estuviera empujando a cada personaje hacia un desenlace inevitable. Lo que había comenzado como una serie de dudas aisladas, el embarazo de Matilde, el silencio de Dámaso, la desconfianza en torno a
don Eduardo, se transformaba ahora en un entramado de sospechas que amenazaba con romper el frágil equilibrio entre la casa grande y la casa pequeña. Matilde, en el centro de esa tormenta, parecía haber alcanzado una serenidad inquietante, casi sobrenatural. Su rostro ya no reflejaba la angustia de los primeros momentos, sino una calma firme, como si hubiera aceptado plenamente aquello que estaba viviendo. Pero esa tranquilidad no transmitía paz, sino algo más profundo, más difícil de descifrar, como si estuviera conectada a una verdad que los demás no podían ver. Se movía por la casa con una seguridad nueva, tocando su vientre con un gesto instintivo que ya no buscaba confirmación, sino protección. Para ella, aquello era real. No había dudas, no había espacio para el cuestionamiento. Y esa certeza absoluta comenzaba a generar un efecto perturbador en quienes la rodeaban. Atanasio, observándola en silencio, sintió por primera vez algo cercano al miedo. No un miedo irracional, sino una inquietud que nacía de la incapacidad de comprender lo que tenía delante. Porque si aquello no podía explicarse, entonces tal vez no debía explicarse. Ese pensamiento, apenas consciente, lo obligó a apartar la mirada, como si enfrentarse directamente a esa posibilidad fuera demasiado para soportar. Mientras tanto, Benigna parecía haber llegado a una conclusión que no compartía completamente con nadie. Sus intervenciones se volvieron aún más medidas, más ambiguas, como si supiera que la verdad, tal como era, resultaba demasiado peligrosa para ser pronunciada sin consecuencias. Había algo en Matilde que escapaba a lo natural, pero no en el sentido de lo imposible, sino en el de lo incomprendido. Y ese matiz, sutil pero fundamental, era lo que hacía que la situación fuera tan difícil de manejar. Victoria, cada vez más consciente de que el control se le escapaba, comenzó a reaccionar con una frialdad calculada. No podía permitir que aquella historia creciera sin límites, ni que adquiriera un significado que desafiara su autoridad. Pero tampoco podía actuar de forma impulsiva sin revelar su propia inquietud. Se encontraba en una posición delicada, atrapada entre la necesidad de intervenir y el riesgo de exponerse. Y en ese equilibrio inestable, cada decisión adquiría un peso desproporcionado. A su vez, el silencio de Dámaso dejó de ser una simple evasión para convertirse en una amenaza concreta. Mercedes ya no tenía dudas. Aquel hombre estaba esperando el momento adecuado para actuar. Y cuando lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras. Lo que más la inquietaba no era lo que él pudiera decir, sino lo que implicaría ese conocimiento. Porque si Dámaso decidía hablar, no solo pondría en peligro a Victoria, sino a todo el entramado de poder que sostenía el valle. Victoria también lo sabía, y esa certeza comenzaba a erosionar su seguridad desde dentro. El vínculo entre ambos, cargado de un pasado compartido y de secretos no revelados, se volvía cada vez más tenso, más imprevisible. Ya no se trataba de una relación de control, sino de un equilibrio precario entre dos voluntades que conocían demasiado la una de la otra. Mientras tanto, la figura de don Eduardo comenzaba a adquirir una relevancia inquietante en la mente de Luisa y Bárbara. La sospecha de que sus palabras habían sido escuchadas se convirtió en una certeza silenciosa que condicionaba cada uno de sus movimientos. Ya no hablaban con la misma libertad, cada frase era medida, cada gesto controlado. La sensación de estar siendo observadas se había instalado de forma permanente, como una presencia invisible que no podían esquivar. Bárbara, más sensible a ese cambio, comenzó a experimentar una ansiedad creciente. No sabía qué se había dicho exactamente, ni quién lo había escuchado, pero intuía que algo estaba a punto de romperse. Luisa, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su mirada reflejaba una tensión constante. Había aprendido a sobrevivir en medio de secretos, pero aquella sensación de exposición total era algo distinto. Algo que no podía controlar. En otro punto de la casa grande, Leonor continuaba avanzando en su intento de recuperar su lugar, ajena en parte a la magnitud de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero incluso en su proceso personal, comenzaban a percibirse las ondas de esa tensión generalizada. Su determinación seguía intacta, pero el ambiente enrarecido hacía que cada paso resultara más difícil, más cargado de implicaciones. Ya no se trataba solo de convencer a Rafael, sino de encontrar un lugar en un mundo que parecía desmoronarse lentamente. Rafael, observando todo desde su posición, comenzó a percibir que algo estaba cambiando en el valle. No podía identificar un hecho concreto, pero sentía que las piezas comenzaban a moverse de una forma distinta,
más rápida, más peligrosa. Y en ese contexto, su decisión respecto a Leonor, su relación con la casa pequeña, incluso su propio lugar dentro de la familia, adquirían un nuevo significado. Porque cuando el equilibrio se rompe, nada permanece igual. Justo en ese instante, como si el destino decidiera acelerar el curso de los acontecimientos, Benigna volvió a buscar a Victoria. No para repetir lo que ya había dicho, sino para insinuar algo más. Algo que no se había atrevido a nombrar antes. Sus palabras, cargadas de una gravedad inusual, no ofrecieron una explicación, sino una advertencia. Una advertencia que no podía ignorarse sin asumir un riesgo mayor. Victoria, al escucharla, sintió por primera vez una grieta real en su control. No una duda pasajera, sino una sensación profunda de que aquello que estaba ocurriendo no podía ser contenido con las herramientas habituales. Y esa sensación, más que cualquier revelación concreta, fue lo que marcó el verdadero punto de inflexión. Porque en Valle Salvaje, cuando lo inexplicable entra en juego, no solo cambian los hechos. Cambia el poder.